Seminario de Sociopolítica y Educación. Tutor, Dr. Andri Bonilla. Estudiantes, Luz Giovanna Mantilla Torres y Jenny Marbelli Parada Beltrán. Hoy estudiaremos al pedagogo brasilero Paulo Freire, Pedagogía del oprimido y su pedagogía de la autonomía. Su nombre completo, Paulo Reglus Neves Freire. Fue uno de los educadores más influyentes del siglo XX, conocido por desarrollar una pedagogía centrada en la liberación, el pensamiento crítico, la transformación social. Sus ideas han impactado significativamente la educación en todo el mundo, especialmente en contexto de desigualdad y exclusión. Hechos relevantes de su vida. Nació en una familia de clase media en Recife, Brasil, y vivió de cerca la dificultad económica durante la depresión. Estas experiencias influyeron profundamente en su compromiso con las causas sociales y su sensibilidad hacia la pobreza y la desigualdad. Estudió Derecho en la Universidad de Recife, aunque nunca la ejerció. También se interesó por la filosofía, especialmente en temas de fenomenología y existencialismo, y por la psicología. Comenzó a trabajar como profesor de secundaria enseñando lengua portuguesa, lo que marcó el inicio de su carrera en la educación. En la década de 1950, trabajó en programas de alfabetización para adultos en Brasil. Allí desarrolló su método pedagógico basado en la concientización, un enfoque que permite a los educandos reflexionar críticamente sobre su realidad y transformarla. Tras su exilio, publicó en 1968 su obra más influyente, Pedagogía del oprimido, un libro que sigue siendo referencia clave en educación crítica y transformadora. Regresó a Brasil, continuó escribiendo e impartiendo conferencias, publicando obras como Pedagogía de la Esperanza en 1992 y Pedagogía de la Autonomía en 1997. Paulo Freire falleció en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Su obra sigue siendo un pilar en la educación crítica y su enfoque ha influido en movimientos sociales, políticas educativas y prácticas pedagógicas a nivel global. Contribuciones. Contribución internacional. Desde 1970 a 1980. Freire trabajó con diversas organizaciones internacionales como la UNESCO y el Consejo Mundial de las Iglesias, promoviendo su enfoque educativo en Asia, África y América Latina. Su pedagogía fue adoptada en procesos de alfabetización en países como Guinea-Bissau y Mozambique, en el contexto de sus luchas por la independencia. Su legado en la educación crítica transformó la visión de la educación al vincularla con la política y la justicia social, promoviendo el pensamiento crítico como herramienta para la emancipación. La pedagogía del oprimido es uno de los libros más influyentes en educación utilizado en procesos de alfabetización, movimientos sociales y formación de líderes. La pedagogía de la autonomía, la libertad, la justicia social y su pedagogía sigue siendo una guía para transformar la educación en un camino hacia la equidad y la democracia. Impacto global. Su método se ha adaptado en contextos de lucha contra la pobreza y la opresión en todo el mundo. Fundamento general. En la pedagogía del oprimido, publicado en 1968, la educación dialógica rechaza el modelo tradicional de educación bancaria, donde el maestro deposita conocimiento de los estudiantes como si fueran receptores pasivos. En su lugar, aboga por un diálogo auténtico entre educadores y educandos donde ambos aprenden y enseñan mutuamente. La praxis, la acción reflexiva, es esencial en la pedagogía,
Los estudiantes y docentes deben reflexionar críticamente sobre su contexto para generar acciones transformadoras. La conciencia crítica, la concientización. La educación debe fomentar en los oprimidos una comprensión profunda de su realidad para que puedan reconocer las estructuras de opresión y actuar para transformarlas. La liberación. El objeto último de la educación es la liberación, tanto del opresor como del oprimido, promoviendo una sociedad más equitativa. La pedagogía de la autonomía, publicada en 1996, enseñar a pensar críticamente. El proceso educativo no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe ayudar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico, creativo y autónomo. La ética y responsabilidad. El educador debe ser crítico, ético, respetar las diferencias y la igualdad de los estudiantes y asumir su rol como agente de cambio social. Respeto a los saberes previos. El educador debe reconocer y valorar los conocimientos que los estudiantes ya poseen, fomentando un aprendizaje significativo. Inseparabilidad entre teoría y práctica. Insiste en que la enseñanza debe articular la teoría con la práctica, promoviendo la reflexión como parte integral del aprendizaje. La educación como acto amoroso. La educación debe estar fundamentada en la esperanza, la confianza y el compromiso, promoviendo relaciones humanas solidarias. Relación entre ambas obras. Ambas obras están profundamente interconectadas. Pedagogía del oprimido se centra en la necesidad de la liberación frente a sistemas opresivos, mientras que la pedagogía de la autonomía aborda cómo los educadores pueden actuar dentro de un enfoque liberador, promoviendo autonomía y pensamiento crítico. En conjunto, estas obras constituyen una guía para transformar la educación en un proceso de emancipación personal y social. Concepto de las realidades sociales. La pedagogía del oprimido aborda la realidad social desde la perspectiva de la lucha contra la opresión, planteando un diagnóstico crítico de las estructuras de poder y un camino hacia la emancipación. La pedagogía de la autonomía profundiza en cómo educadores y educandos pueden interactuar con esa realidad para construir autonomía, fomentando una práctica educativa que transforme la sociedad desde la ética y el compromiso crítico. Ambas obras coinciden en que la realidad social no es un destino, sino un espacio para la acción transformadora a través de una educación consciente, dialógica y liberadora. Concepción de la educación y su fundamentación de acuerdo a sus dos obras. En ambas obras, el diálogo es central para el proceso educativo. A través del intercambio de ideas se construye conocimientos y se fomenta el pensamiento crítico. Concientización. La educación debe permitir a los individuos reconocer las estructuras del opresor que lo rodean y actúa para transformarlas. La transformación. La educación no es solo un acto de aprendizaje, sino un medio para cambiar la realidad social y construir una sociedad más justa. Ética y autonomía. La educación debe respetar la libertad y autonomía de los educandos, promoviendo su desarrollo integral como sujetos críticos y responsables. Praxis educativa. En ambos textos, la relación entre la teoría y la práctica es fundamental. La educación debe vincular la reflexión crítica con la acción transformadora. Ambos enfoques comparten el compromiso con una educación que dignifica al ser humano y lo empodere para transformar su realidad. Hecho político en ambas obras. Los puntos en común. La educación y el hecho político son inseparables y la pedagogía se presenta como un camino para la emancipación personal y colectiva. La educación nunca es neutral, siempre está alineada con intereses que buscan mantener o transformar estructuras sociales. El objetivo último de la educación es la transformación social, lo que implica cuestionar y modificar las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad. El educador tiene la responsabilidad política de promover una educación que libere, no que oprima.
Esto implica enseñar a los educandos a pensar críticamente y a actuar con responsabilidad social. La toma de conciencia crítica no solo es educativa, sino también un proceso político que permite a los oprimidos entender las causas estructurales de su situación y actuar para cambiarlas. Desarrollo de la cultura y formación de ciudadanía. La educación no solo transmite conocimientos, sino que también moldea los valores culturales y las prácticas sociales, siendo esencial para la formación de una ciudadanía crítica y activa. Tanto la cultura como la ciudadanía son procesos en constante construcción que requieren reflexión, diálogo y acción. La educación desempeña un papel clave en la renovación de ambos. Promueve la democratización del acceso al conocimiento y su producción colectiva, lo que contribuye tanto al enriquecimiento cultural como a la construcción de una ciudadanía informada y empoderada. Ambos enfoques coinciden en que la educación como herramienta de transformación cultural y social es clave para promover una cultura de diálogo, esperanza y democracia, así como para formar ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con el cambio. Bienvenidos a Educación para Ciudades y Comunidades Sustentables. Los conceptos de Freire siguen siendo fundamentales en los debates sobre la educación en contextos de desigualdad, promoviendo un modelo que va más allá de la mera instrucción técnica y que enfatiza la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Espero que la información sea acorde a lo que necesitas.